Buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Estoy muy agradecido con Dios y también nervioso porque no les miento, también estoy algo nervioso por estar aquí arriba, pero todo va a ser para honra y gloria de Dios. Y yo sé que todo lo que se va a hablar primeramente es la palabra de Dios, no la palabra de Damián. Les voy a invitar, hermanos, a que abran las escrituras en Santiago 1. Santiago 1, vamos a leer del versículo 12 al 18. Santiago 1, del 12 al 18. Le voy a pedir al pastor que si terminando la lectura puede hacer una oración por esta predicación. Si ya todos tienen Santiago 1, del 12 al 8, lo vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus tierras. Señor y Padre nuestro, te agradecemos la lectura de tu santísima palabra que acabamos de realizar. Imploramos, Señor, ahora que sea tu Espíritu Santo el que use la vida de nuestro hermano Damián para hacernos llegar el mensaje de tu voz y de tu palabra a través de este siervo tuyo. Quiero pedir, Señor, que también de la misma manera como te pido uses a Damián, también te pido que obres en nuestra mente y corazón para que con toda humildad escuchemos el mensaje de tu palabra, lo recibamos con toda la fe y sobre todo, Padre Santo, tengamos la disposición de aplicarlo a nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús te suplico esto. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, es muy cierto lo que dicen cuando suben a predicar, que primeramente le habla a uno lo que va a decir y ya después eso sirve para poder explicárselos a los demás hermanos. Yo le he puesto por título: los hijos de Dios debemos soportar las pruebas, y no como pregunta, sino como afirmación. Los hijos de Dios debemos soportar las pruebas, afirmando. Sabemos que la prueba pues es un examen que se hace, ¿verdad? Entonces Dios nos hace exámenes, ¿para qué? Para probar nuestra fe y para hacernos crecer. Los hijos de Dios debemos soportar las pruebas. Lo dividí en 3 puntos. El primer punto es ¿por qué? Porque Dios nos promete un regalo muy grande. Si vemos en Santiago 1 y 2 dice 1:12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando yo estaba leyendo este capítulo, este pasaje, dije, o sea, Dios todavía nos promete que nos va a dar la corona de la vida a nosotros pecadores. Y dije, y nos cuesta trabajo cumplirle. Y Él nos está diciendo que recibiremos la corona. Nos promete la corona de la vida cuando soportamos las pruebas. Como podemos ver en el pasaje, dice, bienaventurado. Bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman.
Dios nos promete, a pesar de que somos pecadores, que si estamos con Él, que si seguimos su palabra tal cual es, Él nos promete, pues para empezar, aunque no sigamos su palabra, nos llena de bendiciones. Eso yo creo que ninguno me lo puede negar. Ahora, si seguimos bien su palabra, Él nos dice que nos dará la corona de la vida. En Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, sabemos para qué es la prueba. Nos está probando la fe, ¿para qué? Para que nos produzca la paciencia que a muchos nos falta. Y me incluyo porque a mí a veces me falta la paciencia. Gracias a Dios cada día tengo más paciencia, ¿verdad? Eso es para honra y gloria de Dios. Pero yo creo que todos conocemos este pasaje, pero en realidad lo ponemos en práctica. Eso es lo que nos debemos de preguntar. Dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, no es hasta ahí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, aquí el Señor nos está diciendo que la prueba nos va a traer paciencia, y la paciencia nos va a hacer cabales y perfectos. Por eso dice que seamos tardos para hablar, que primero pensemos lo que vamos a decir, y que no digamos y luego pensemos, ay, ¿qué dije? Porque eso es muy diferente, es una cosa muy diferente de la otra. Veíamos en la clase con Paco que todos somos sentimentales, y eso es cierto. Que es bueno ser sentimental, también es bueno, porque somos humanos, ¿verdad? Pero que los sentimientos los controle el Espíritu Santo, y no que a nosotros nos controlen los sentimientos, que eso es muy diferente. En ocasiones nosotros actuamos por sentimientos y no por lo que pensamos, y pues eso está mal, porque no nada que ver el pensamiento con el sentimiento. Porque si a mí me ofenden, mi sentimiento va a ser de coraje y de ira, y le voy a contestar igual. Pero mi pensamiento basado en las Escrituras y en lo que se va a decir, tranquilízate, mejor ora por él, en vez de estarle injuriando, y darle testimonio de que tú has cambiado. Sirve tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida carnal. Para nuestra vida espiritual, pues vamos creciendo hacia Dios, le vamos agradando a Dios primeramente, y vamos pareciéndonos, o vamos tratando de llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que a Él lo golpearon, lo maltrataron, lo injuriaron, lo calumniaron, Él no dijo nada, porque le preguntaban, ¿es cierto lo que están diciendo? Y Él se quedaba callado. De igual manera nosotros debemos ser así, hermanos, porque muchas veces nos dicen 2 por 2 y nosotros decimos 4, y es la verdad. Y el Señor Jesucristo nos dice que Él es manso y humilde, lo cual nosotros debemos de ser mansos y humildes. ¿Y para qué nos sirve en la vida terrenal? Para dar testimonio del cambio que hemos tenido, para glorificar y honrar al Señor, y que cuando nosotros vayamos a hablar a alguien la palabra de Dios, crean y digan, es cierto, Él ha cambiado. Porque si en realidad no cambiamos, pues nos van a ignorar, van a decir, pues viene a darnos consejos cuando es igual que nosotros. Fue como cuando Moisés mató al egipcio, y cuando quiso separar a los judíos le dijo, ¿qué, tú también me vas a matar? Y pues Moisés se quedó, pues sí, es cierto, ¿verdad? Sabíamos que todo eso tenía un propósito para que Moisés fuera y luego regresara como para sacar a Israel de ahí, del pueblo de Egipto. Pero nosotros debemos de dar testimonio de que hemos cambiado, hermanos, de que somos nuevas criaturas, de que si ellos son mentirosos, son mal hablados, son borrachos, son drogadictos, pues nosotros ya no lo somos, hermano. ¿Por qué? Nosotros ya no debemos de caer en esas tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que vamos a recibir la corona de la vida, vamos a llegar a ser maduros, vamos a crecer, vamos a llegar a ser varones perfectos. Eso es lo que Dios nos promete, y si en realidad le creemos a Dios, vamos a cumplir lo que dice su palabra al pie de la letra. Yo me quedaba sorprendido porque leemos la palabra y vemos cómo Dios, vemos hoy en la mañana cómo a Saulo, de ser una persona que perseguía, lo cambió, lo transformó, y cómo Saulo
trataba de dar testimonio y se esforzaba dando testimonio para que los demás le creyeran, porque él era el que los perseguía. Entonces se tenía que esforzar. Así debemos de ser nosotros, hermanos, esforzarnos en nuestro testimonio para que la obra de Dios sea completa, para que la gente pueda ver nuestro testimonio que en realidad somos hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios debemos de soportar las pruebas, primeramente porque Dios nos promete un regalo muy grande. Yo creo que a todos nos debe motivar a leer este pasaje que dice que somos bienaventurados, porque Dios nos promete que nos dará la corona de la vida. Creo que debemos de ponernos a pensar tantito si en realidad estamos soportando las pruebas, que son difíciles, sí lo son, la verdad son difíciles, pero para algo sirven, y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros por medio de las pruebas. El segundo punto que yo puse, que por qué los hijos de Dios debemos de soportar las pruebas, es porque Dios nos manda pruebas para ser mejores y no tentaciones para caer. Como dice Santiago 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. El 14 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. No debemos confundir la prueba con la tentación. Que Satanás mete su cuchara cuando estamos en la prueba, eso sí es cierto, pero no es porque Dios quiera que nosotros seamos tentados. Más bien Él nos prueba para crecer. El Señor nos prueba para ser mejores y para probar nuestra fe. No debemos echarle la culpa a Dios por lo que estamos pasando, porque Él no nos puede tentar, sino que nosotros por nuestras debilidades caemos. Qué fácil es decir: no, pues el Señor me mandó esta prueba, pues yo caí porque pues no podía con ella. No es cierto, hermanos, eso es una mentira total. Nuestra naturaleza tiende siempre a lo malo y nos dejamos llevar por emociones. Recordemos que si nos dejamos llenar por el Espíritu, Él controlará nuestras emociones y no caeremos frecuentemente por las emociones. Siempre actuamos por las emociones que sentimos y no por el pensamiento. Pero por eso no debemos decir que caímos porque somos humanos. No debemos decir: ay, pues yo soy humano, pues por eso caí, porque soy débil. Cuando en 1 Corintios 10:13, déjeselo leer, ¿no? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces dice aquí que Dios nos está mandando la salida para salir adelante. No podemos decir: ay, yo soy humano y por mi debilidad, pues ni modo, pues Dios me entiende y caí. Claro que en ocasiones pues vamos a caer porque somos pecadores, pero su palabra nos dice que Él nos ha dado la salida a cualquier tentación, porque no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Y de igual manera dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. No podemos estar diciendo por ahí: ay, yo caí porque fíjate que mi tentación fue demasiado grande, y a lo mejor la tuya, pues, ay, a ti pues fue tan poquita que tú la resististe, pero la mía fue tan grande que me imagino que si te pasa a ti, no la resistes. Cuando dice aquí que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, o sea, el Señor Jesucristo se hizo humano para que nosotros nos diéramos cuenta que podemos resistir cualquier tentación siempre y cuando seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Leyendo la palabra, asistiendo a los cultos, orando diariamente. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación nosotros podamos salir adelante y no caer en esa tentación, no contristar al Espíritu y no hacer que Dios se sienta triste, que es eso lo que hacemos, contristar al Espíritu, sino más bien salir adelante,
aplicar lo que en realidad hemos estudiado, porque yo creo que pues muchos de aquí pues los estudiamos y sabemos muchas, pero muchas citas bíblicas, y si le pregunto una pues me la contesta, pero cuando viene en verdad la prueba es cuando nosotros debemos de aplicar lo que la palabra de Dios nos está diciendo, aplicarlo en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder salir adelante. Dice, no tan solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Cuándo lo hacemos hacedores? Porque qué fácil es decir y estar contentos y yo alabo al Señor y yo estoy con el Señor, pero cuando viene la prueba nos olvidamos de todo lo que hemos leído. Suele pasar, se nos olvida y al rato ya estamos, el Espíritu Santo nos está diciendo que hemos pecado, que tenemos que pedirle perdón al Señor, y ahora sí nos acordamos de lo que hemos leído. Como vemos, no nos tienta, pero siempre nos da la salida. Así que excusa no tenemos, y más porque lo tenemos morando en nuestro corazón. Hermanos, si en realidad nosotros nos dejáramos llenar por el Espíritu Santo, otra cosa fuera. Porque una cosa, y siempre yo he visto que lo repite mucho, y es la verdad, una cosa es tener al Espíritu Santo en nuestra vida, y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a resistir los dardos de fuego que el enemigo nos está mandando. Entonces, si nosotros nos dejamos que en realidad el Señor gobierne nuestro corazón, la tentación no la vamos a sufrir. Al contrario, vamos a salir avante la prueba. ¿Por qué? Porque el Espíritu está con nosotros. No podemos decir que a veces nos cuesta trabajo. Pues sí nos cuesta trabajo porque nosotros no dejamos que el Espíritu obre en nuestra vida. Por eso nos cuesta trabajo, hermano. Porque si lo tuviéramos, pues el Señor se encarga. Dice que nosotros le dejemos nuestros problemas y Él se va a encargar de todo. Y en ocasiones, hablando personalmente, en ocasiones no se los dejo, y ahí es cuando caigo. Cuando me doy cuenta que mi comunión con el Señor no es la correcta, no estoy bien, y es cuando caigo. Pero cuando tengo una comunión fuerte con el Señor, por más prueba que venga, el Señor nos da la fortaleza y la salida. ¿Para qué? Para salir adelante, madurar y honrarlo a Él, que es lo que nosotros debemos de, que es nuestra meta, pues, adorar y honrar al Señor. Nuestro tercer punto, que dice que los hijos de Dios debemos de soportar la prueba porque Él nos ha dado la salida y la verdad. ¿Por medio de qué, hermanos? De su palabra. Así que no tenemos excusa para decir que no sabíamos tampoco, hermanos. De Santiago 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, aquí tenemos la verdad. Aquí tenemos cualquier consejo, aquí no lo resuelve. Nunca queramos nosotros dar consejos de nuestra propia opinión, porque nosotros somos pecadores y vamos a dar un mal consejo. Pero si nosotros nos basamos en la palabra de Dios y nos dejamos que Él nos guíe, vamos a dar un buen consejo a cualquier persona, incluso vamos a tomar un consejo para nuestra vida. Todo lo bueno viene de Dios sin merecer nosotros nada. Él en su inmensa misericordia nos deja su palabra, la cual nos dice cómo vencer al enemigo. Si tenemos alguna duda, hay que consultarla y nos dará el consejo para poder salir adelante. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que el diablo se quedará ahí con nosotros, dice: resistid al diablo y huirá de nosotros. Siempre y cuando nosotros nos sometamos a Dios, tengamos la comunión plena con Él, sabemos que el enemigo, el diablo, no es más fuerte que Dios, y si nosotros tenemos a Dios, tampoco va a ser más fuerte que nosotros. Debemos de hacer práctico esto que nos dice el Señor, que nos pueda gobernar para vencerlo.
También otra porción de la Escritura dice que velad y orad para no caer en tentación. ¿Cómo nosotros estamos en la comunión con el Señor? Pues orando, hermanos. Ojalá que dice que cuando llegue su Señor nos encuentre trabajando, o sea, que nos encuentre orando, nos encuentre hablando de su palabra, nos encuentre aquí en el templo predicando, que nos encuentre haciendo algo, hermanos, para que nosotros le estemos correspondiendo de la manera que Él se lo merece. El enemigo es muy sutil y nos hace caer por cualquier cosa. Por ejemplo, nos pone de que nuestros amigos nos invitan a una comida en la noche y ahí está la prueba para decir, no, yo no voy porque sé que no es correcto. Pero el enemigo nos dice muy sutilmente, ¿qué tiene que vayas? Tú no vas a tomar. ¿Qué tiene que andes en la noche? Tú no estás haciendo nada malo. Pues tú ve, no pasa nada, son tus amigos. El enemigo nos empieza a seducir muy sutilmente diciéndonos que no tiene nada de malo hacer eso, si nosotros no vamos a tomar, no vamos a bailar, pero sí vamos a estar ahí en la noche con ellos, participando con ellos. Segunda a los Corintios 6 dice así. Segunda a los Corintios dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto muchas veces lo utilizamos nosotros, sí es también muy aceptable cuando no nos casemos con alguien que no tenga nuestra misma doctrina, pero también dice que ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué estás haciendo tú ahí si el Señor te está diciendo que no vayas? ¿Cómo vas a dejar tu testimonio si te ven en la noche salir de un bar, aunque tú fuiste a acompañar a tus amigos, pero no tomaste? Y si te ven salir de ahí, quién sabe, los hermanos no van a saber si tú no tomaste o no estuviste ahí haciendo desorden. A lo mejor tú y Dios saben que no hiciste nada, pero tu testimonio ya se fue para abajo. ¿Por qué? Porque te vieron salir de ahí. Cuando tú le digas a la persona que hacer eso no le agrada a Dios, te puede decir, pero yo te vi salir de ahí. Entonces tu testimonio viene para abajo. Esto no es solo, como le dije, casarse, sino participar con ellos. Dice, participamos de sus obras y no ponemos el nombre de Dios en alto. La otra vez estaba escuchando un hermano que nos dio un tema también, un hermano diácono, que nos daba 4 puntos y se los voy a copiar, porque dice, antes de tomar una decisión hay que orar con Dios, y eso es muy cierto, y a mí me quedó muy claro eso que me dijo, porque yo en ocasiones no oro cuando voy a hacer las cosas, y es parte importante ver si Dios es lo que nos manda hacer. Hay que preguntarnos si lo que hacemos pone el nombre de Jesús en alto. Si lo que yo voy a hacer pone el nombre de Jesús en alto, hagámoslo. Si lo que no voy a hacer no lo pone en alto, pues yo creo que no debemos de hacerlo, hermanos. Otra pregunta que se debe de hacer es, ¿lo que voy a hacer lo haría Jesús? Me invitaron a salir, me invitaron a ir a un bar. ¿Lo haría Jesús? ¿O Jesús lo hizo? ¿Pone el nombre del Señor en alto? Esas son varias preguntas que el hermano nos dijo y que a mí me quedaron muy claras, porque a veces nosotros hacemos cosas sin pensar en nuestro testimonio, y nuestro testimonio dice mucho de nuestra relación con el Señor Jesús. De igual manera, pues te invitan a cualquier otro festejo que no concorda con la doctrina que nosotros tenemos. Por ejemplo, no sé, un bautismo, una comunión, un bautismo de niños, que nosotros decimos, bueno, por acompañar a la familia, pues yo voy. Pero dice en 2 Corintios 6, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
O sea, a lo mejor tú vas con la disposición de agradar a tu familia, pero primeramente tienes que agradar al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. En la segunda epístola de San Juan dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. No quiere decir pues que ya no le hablemos, pero quiere decir que no participemos en lo que él cree. ¿Por qué? Porque no se basa en la palabra del Señor. Nuestro testimonio, hermanos, es lo primero que debe de hablar. ¿Para qué? Para poder hablarle a una persona del arrepentimiento para con el Señor. Si nosotros, conociendo ya la palabra de Dios, accedemos a algo que no está aquí, estamos pisoteando el nombre del Señor. En Hebreos 10 dice de la siguiente manera: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, nosotros que ya conocemos y hacemos algo que sabemos que está mal, acuérdense que dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, no debemos dejarnos seducir por nuestros sentimientos, sino por lo que dice aquí. Dice: sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El que violaba la ley de Moisés y tenía testigos, lo mataban. Pero aquí viene una pregunta que es para que nos pongamos a pensar: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchas personas podrán decir: ay, pues qué malo es Dios, ¿verdad?, por decir eso. Pero recordemos que Dios es amor y justicia. Si nosotros ya conocemos la palabra de verdad, hermanos, debemos dejarnos de guiar por la palabra de verdad y no por lo que nosotros pensamos o creemos que está bien. Si en una cosa creemos que está bien, consultarlo. Si lo que nosotros pensamos dice la palabra de Dios, está bien, hay que hacerlo. Pero si lo que creemos no concuerda con la palabra de Dios, no hay que hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que Él nos ha dado la palabra de la verdad. Consultar siempre a Dios en oración y con su palabra. ¿Para qué? Para poder salir adelante de la tentación. Decimos que los hijos de Dios debemos soportar las pruebas porque Dios nos promete un regalo grande. También porque Dios nos manda prueba para ser mejores y no nos tienta para caer. Y por último dijimos, porque Él nos da la salida por medio de su palabra, hermanos. Voy a terminar diciendo un pasaje en Primera de Pedro, que está muy bonito. Déjenme ver que les digo. Primera de Pedro, aquí está. Primera de Pedro 1:6 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estar alegres siempre, porque la prueba nos hará mejores hijos de Dios. Lo dice su palabra. Muchas gracias, hermanos, por escucharme, y espero que esta pequeña meditación pues sirva para nuestros corazones y pues para que Dios nos haga mejor. Gracias.